dicen que no hay motivos para movilizarnos porque los salarios de los trabajadores han aumentado. Y es verdad, han aumentado. Ahora 800.000 trabajadores uruguayos, oigan bien, 800.000 trabajadores uruguayos ganan menos de 14.000 pesos. Pero más grave aún, 500.000 trabajadores uruguayos ganan menos de 10.000 pesos. Y a esos sectores de trabajadores la patronal le pide austeridad. ¿Y qué austeridad va a tener alguien que gana 10.000 pesos? Me van a decir acá, alguien puede sostener acá o en cualquier edificio que nos rodea que los supermercados no pueden pagar salarios de 15.000 pesos. Alguien me va a decir que con esos salarios tienen que trasladar a precios. No tienen vergüenza. No dicen lo que se les ha multiplicado el valor de la tierra por 11. Lo que se les ha multiplicado la rentabilidad por varias veces. No dicen que no está bien que el INPO publicite el derecho de los trabajadores rurales a las 8 horas porque eso genera un clima de confrontación. Y dicen algo increíble: si al campo le va bien, al Uruguay le va bien, pero a los trabajadores rurales no. Estas posiciones políticas, compañeros, no las tomemos como cosas inocentes dichas al pasar. Es la política que después llevan a los consejos de salario. De 150 grupos, solo 3 han podido acordar. La mayor parte de los grupos plantean de 0 la recuperación salarial. Y su programa dice: menos salario, menos condiciones laborales, menos libertades sindicales, menos reformas estructurales. Ese es el programa de la derecha. Ese es el programa de restauración conservadora que también está en disputa en estos consejos de salarios. El gobierno hoy está discutiendo sobre la representación social de los trabajadores, en ACE, pero en general. Y en esta movilización tenemos que plantearlo con toda claridad. El PIT-CNT es la organización representativa de los trabajadores en el Uruguay y por lo tanto, quien designa a sus representantes en ACE, en el BPS o en donde sea, es el PIT-CNT. Y al que no le gusta, que discute con la historia, que discute con Cuesta y con Duarte.